Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿cuándo merece la pena coronar un talento? Siento que este vídeo puede cambiar porque en breve puede que se confirme, ya que todo en Atlas se está liqueando, el tema de los niveles 100, y acompañado al nivel 100 se va a liquear, entiendo yo, o se harán cálculos de cuántos libros, cuántos recursos, mora, y no solo eso, que será una salvajada y que muchos y muchas ni siquiera podremos subir muchos personajes, ni siquiera podremos subir 2 o 3 el primer día, me incluyo, sino que con ello entrará una nueva subida de talentos, entiendo que con una no, sino con 2 coronas, y no solo eso, sino que quizá un nivel 100 en las armas y algún talento extra por personaje, así que quizás se puede venir una oleada de vídeos con contenido educativo y guías sobre todo esto, pero antes de ello, aquí hay un vídeo que quería hacer hace bastante tiempo y aprovecho porque quiero dejar muchos vídeos grabados porque iré al evento físico de Valencia. Creo que ya os he hecho mucho spam en otros vídeos, pero sí, ya es esta semana y no quería seguir mucho con el spam, pero para quien viva cerca de Valencia o en España, OWN, entradas y podéis ir a vernos en persona al equipo con el que estamos haciendo esto, que son La Peor Generación, podcast de anime, y Mordex y Keitaro de Genshin Impact. Va a ser el mayor evento de Genshin que se haya hecho físicamente en la mayor feria de videojuegos de toda Europa. No es marketing, como he dicho muchas veces, es la realidad y esto se ha conseguido gracias a vosotros. Así que aparte de spam, ya no hay más spam, hoy vamos a ver cuándo merece la pena coronar un talento a nivel 10 o gastar o usar una corona, ya que muchos tendréis muchas coronas por ahí salvajes o ninguna y habéis gastado todas de mala manera. Y atentos porque quizá viene segunda parte de este vídeo cuando se pueda usar un talento al nivel 14, es decir, 11, es decir, el 10 más la constelación más 3 más 1 del nivel 100, pero esto puede que sea de aquí a 2 semanas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios ¿cuántas coronas tenéis actualmente sin usar o cuántas os gustaría empezar a usar? Y vamos con cuándo merece la pena usar las coronas. Bien, empezamos por lo fácil y por lo descartable. Y es, número 1, cuando os dé la gana y queráis llevar un personaje al cielo. Salió Clorinde y vi mucha gente que dijo, yo la triple corono. Pues a ver, realmente Clorinde es un buen ejemplo, al igual que Raiden, por ejemplo, ya que los ataques normales, los básicos, el primer talento, no se debería subir porque no afecta para nada. En resumen, has desperdiciado muchos recursos, de hecho varios millones de mora y materiales y demás. Clorinde se juega 1-10-10 al igual que Raiden, o 1-9-10 incluso Raiden, porque la elemental no hace falta ni siquiera coronarla. Y nada más. ¿Por qué explico esto? Porque es el disclaimer al sube todo lo que te guste, porque literalmente hay talentos como los normales de Sino, de Clorinde o de Raiden que jamás merecerá la pena subirlos, o por ejemplo la habilidad elemental de Arlequino, ya que la habilidad elemental de Arlequino solo es poner la marca, pero además la maxeas solo te aumenta el daño de los ticks de tu elemental, de la marca que dejas en los enemigos, que no hace daño. Con lo cual en Arlequino es otro ejemplo, se corona pues los normales, quizá la ulti, pero no la elemental. Así que cuidado porque por un lado sube lo que te guste y por otro es absurdo gastar materiales en subir cosas que no tienen sentido. Ahora, vamos ya con lo serio de cuándo merece la pena subir un talento. Bien, todos sabemos que hay personajes que basan la mayoría de su daño en una skill y todos sabemos qué tan importantes son esos personajes en ciertos equipos. Así que aquí vamos a separar dos mini categorías que son los soportes y los carries. Y aquí ya viene lo interesante. Los soportes, solo usaremos soportes donde la skill que vayamos a usar sea su fuente principal de daño y además parte de la fuente principal de daño de todo el equipo. Y por otro lado, en los carries, que yo creo que vamos a usar 3 ejemplos de carry nada más, porque si no se va a hacer increíble el vídeo, pues vamos a usar los carries que todo su daño se responsabiliza en un solo talento, así de fácil. Entonces, hablando de los soportes y de los carries, un disclaimer importante que aplicará para los dos es que el personaje a más alto pueda estar en una tier list, a más desempeño pueda hacer o a más equipos nos pueda cubrir, más recomendable va a ser que ese personaje como sub DPS se le suba el talento concreto para poder merecer la pena esa inversión de recursos. Entonces, obviamente, si hablamos de carries, usaré a los mejores carries, y si hablamos de soporte, usaré los mejores soportes. Si ese soporte lees lo que hace y ni siquiera aporta nada más al equipo por subir cierto talento, no hay que subirse.
Ejemplos. Kazuha, a menos que le consigas probabilidad porque llevas el Chifos que te compensa la recarga, aún llevando triple maestría, los talentos simplemente hacen daño de torbellino en función de tu nivel de personaje y tu maestría. Esto se puede complicar, pero es un ejemplo que explico muy fácil. Con lo cual Kazuha podría ir técnicamente 1-1-1, pero bien construido, y no cambiaría demasiado lo que va a hacer, al igual que Nilou. Nilou puede jugarse 1-1-1 en talentos porque el daño de los Blooms está en un talento de ascensión de nivel 70, si no recuerdo mal, con lo cual si sus talentos normales están 1-1-1, el daño de los equipos de Nilou no cambia. Y por último, el último ejemplo que os pongo como algo descartado es Xiangyun. Xiangyun también está en la lista de Must Pull, es un soporte de 5 estrellas y es buenísima, pero su ataque normal no haces nada. Su habilidad elemental solo escalas más daño, pero no hace daño ni hace crítico porque va a triple ataque. Y su ulti solo cura. No es que aporte más al daño, ni a más subas la ulti más daño de descendentes bufado. Con lo cual Xiangyun se puede jugar perfectamente 1-1-6. No hace falta ni coronar. O 1-1-8 para quien le falte healing. Entonces también hay que tener un mínimo de conocimiento. Ahora, vamos con los ejemplos para entender cuándo sí. De los soportes que más daño podrían hacer fuera del campo, pondremos de ejemplo a Fischl, a Albedo, a Xiangling, que todos conocéis el daño de su ulti, a Furina y a Yelan. Así de sencillo. Pues bien, Furina y Yelan son unos sub-DPS muy buenos ejemplos que hacen mucho daño fuera del campo, pero en el caso de Yelan, su habilidad elemental no es todo su daño, con lo cual se podría jugar 1-1-10 siendo eficientes. Y si quieres aumentar el daño de Yelan, que no vaporiza, podrías coronar la ulti o jugarla 1-5-9 y tampoco cambiaría en exceso porque es un muy buen sub-DPS, pero solo con C1 y arco. Pero todo el daño del equipo no recae sobre Yelan, con lo cual se podría coronar la ulti, pero pierde prioridad. ¿Qué ejemplo de personaje sí podría hacer esto? Xiangling. Xiangling es un ejemplo de personaje en el que sobre todo los equipos de Tartas o los Raiden National principalmente, o cualquier otra variante de equipos de Xiangling, sí recae la mayoría del daño del equipo en Xiangling, con lo cual Xiangling es el perfecto ejemplo de personaje que sí merecería la pena coronar su ulti para maximizar el daño y pasarte a las alas del abismo por encima de Yelan, siendo un 4 estrellas. Luego pongamos los ejemplos restantes. Yae, todo su daño está en la habilidad elemental, y en ciertos equipos el daño viene de Yae, pero si la juegas Hyper Bloom, es decir, Yae con Dendros e Hidros, el daño de Hyper Bloom escala con el nivel del personaje y la maestría del personaje, con lo cual no todo el daño sale de subir el talento de la habilidad, porque el talento a nivel 1 haría el mismo daño de Hyper Bloom. Entonces aquí puede ser Yae, al igual que Xiangling, un personaje sobre el que decaiga todo el daño del equipo haciendo Aggravates y Hyper Blooms, pero todo el daño de Yae, la mitad solo viene del talento y aproximadamente la otra mitad de la maestría si juegas en Hyper Bloom y no en Aggravate puro. Con lo cual, aquí se podría coronar la elemental de Yae con menos prioridad que Xiangling, pero más prioridad que Yelan, y se entiende la categoría. Albedo es un sub-DPS y todo su daño está en su elemental, pero no es quien más daño hace, con lo cual Albedo se puede coronar su elemental, pero con mucha menos prioridad que el resto. Fischl, algo parecido a Albedo, aunque es un buen sub-DPS, en menos prioridad, puedes dejar la elemental al 9 y es su fuente principal de daño. Y último ejemplo, Furina, pero que esto ya creo que estáis entendiendo cómo aplicarlo a cualquier otro soporte sabiendo cuándo hace daño o cuándo se responsabiliza del daño del equipo. Furina es el ejemplo perfecto de la excepción que confirma la regla. Furina tiene una habilidad elemental que hace mucho daño, más daño que Yelan, con lo cual habría que maximizar su habilidad elemental si es un buen sub DPS. Pues a C0 no, porque a C0 su ulti aporta más daño al equipo, porque su ulti te da daño infligido a todo el equipo. Con lo cual, Furina es un ejemplo de personaje que puede ir doble corona, porque su ulti te da el daño infligido a todo el equipo, que es más daño que tu habilidad elemental. Y tu habilidad elemental merece la pena coronarla porque es un buen sub DPS y a igualdad de constelaciones y armas hace el mismo daño o más que Yelan. Y ahora vamos con los carries, que es más fácil. Vamos a poner el ejemplo de los 3 carries principales a día de hoy, que son Arlequino y Neuvillette, y el último carry podría llegar a ser Gaming en su mejor equipo, porque Gaming además es otro personaje de la excepción que confirma la regla. Neuvillette obviamente merece infinitamente la pena coronar su cargado, que es su máximo daño, y su elemental y su ulti se podrían no subir. Su ulti tiene muy buen daño, por eso muchos jugáis 10, 5, 8 por ejemplo, pero siendo totalmente eficientes podríais jugar 10-1-1 con Neuvillette y la mayoría del daño lo seguiríais teniendo. Arlequino es
igual que Neuvillette. Su elemental no merece la pena, su daño máximo está siempre en los ataques normales y cargados y quizá en su C2, pero esto no tiene que ver. Y su ulti hace un nuke, la verdad que peor de lo que pensábamos, pero igual merece la pena, con lo cual Arlequino se podría jugar igual que Neuvillette, 10, 1, 5 o 10, 5, 8, pero lo principal es coronar su ataque normal, porque va a ser la responsabilidad máxima del daño, aparte del por lo que te guste y todo eso al principio del vídeo. Y Gaming tiene su máximo daño en su habilidad elemental, pero como el 40% de su daño está en su ataque normal, porque con Xianyun su combo es hacer 2 descendentes saltando con tu elemental, un descendente saltando con tu ataque normal y a partir de ahí 1 y 1. Así de fácil, alternarte 1 y 1. El descendente de tu ataque normal, que si vas a meter 3 o 4 descendentes ataque normal, escala con tu talento ataque normal, y esto es complicado, lo expliqué en la build de Gaming, así que hay que subirlo. Así que Gaming se debería jugar 10-10-1. La ulti no merece la pena y mucha gente la sube sin sentido. La ulti es un solo golpe. Así que Gaming se podría jugar 10-10-1 o 8-10-1. Y ahora con el resto de carries se puede extrapolar y entender al igual que los soportes. Es decir, si decimos un soporte ahora mismo del juego, por ejemplo, Lynette, por poner un ejemplo de soporte, Lynette no basa su daño en torbellinos, como por ejemplo lo haría Sakarosa, basa su daño en ataque y escalados y demás, su fuente máxima de daño es su ulti, así que ¿merecería la pena subir su ulti? No, porque no es un sub DPS y no buffa al equipo, así que Lynette se puede jugar 1-6-6 y el equipo funciona exactamente igual. Por ejemplo, si hablamos de carries, hablamos por ejemplo de Hayato. Hayato, su daño máximo está en su habilidad elemental, que además dice que se considera daño ataque normal, pero no hay que subir los normales, y está todo ahí, con lo cual se podría jugar Hayato 1-10, que es su fuente máxima de daño, su habilidad elemental, y su ulti se podría quedar al 6, al 7 o al 8, que no hace mal daño, pero no es su fuente principal. O por ejemplo, Alhaitham. Alhaitham, sus ataques normales ayudan, su ulti ayuda, pero su fuente principal es su elemental, pues se podría jugar 6, corona 6 o 8, 10, 8 y sería la fuente de Alhaitham. Con este vídeo creo y con los ejemplos prácticos, sobre todo explicando cuándo un personaje está más alto en tier list y cuándo un personaje tiene la responsabilidad en un solo talento de la mayoría de su daño, tanto si es carry como si es sub DPS, y siendo sub DPS cuánto daño bufa o cuánto daño hace estando fuera del campo, aprenderéis a cuándo merece más o menos la pena coronar un talento. Si sale el talento 11/14 en Fontaine porque se puede extender a nivel 100, habrá actualización de este vídeo y una pequeña tier list de los talentos que más merece la pena coronar. Poquito más. Dejadme en los comentarios qué personaje no tenéis claro que se podría llegar a coronar e intentaré contestar a todos o seguramente la comunidad os ayude, es muy buena comunidad y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ya sabéis, dejar un montón de like, explotar, hacer todo lo que hay que hacer por aquí en YouTube, que es gratis y que ayuda un montón. Venid a los directos, invitadísimos, primer link de la descripción, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.